Los eventos que relato a continuación ocurrieron en el año 1997. Yo era ayudante de mi abuela, conocida en nuestra región por sus habilidades en la sanación y en la preparación de jarabes de hierbas para diversas enfermedades. Nuestra reputación había crecido considerablemente después de que mi abuela salvara a un niño mordido por una víbora. Lo que presenciamos una noche nunca se borrará de mi mente. Acompañar a mi abuela en su trabajo me hizo ver cosas que jamás habría imaginado posibles. Aquella noche, el viento soplaba con una fuerza inusual y había una inquietante sensación de que algo terrible estaba por suceder. Estábamos dormidas cuando mi tío nos despertó. Afuera había un taxi con unas mujeres que necesitaban ayuda urgente. Mi abuela y yo nos levantamos rápidamente y al abrir la puerta vimos al taxista con el cuello arañado, diciendo que el muchacho que traían estaba fuera de control. Luego se fue, dejando a una madre desesperada y a su hija orando sin cesar. Trajeron al muchacho adentro y lo acostaron en un catre. El joven parecía estar en trance, moviendo la cabeza y abriendo y cerrando la boca como un sapo. Su estado era perturbador. El aire en la habitación se volvió denso y una extraña electricidad parecía vibrar en el ambiente como si algo invisible estuviera presente. Mi abuela le pidió a la madre que explicara lo sucedido. La señora contó que, durante la cena, su hijo había tomado un tenedor y se lo había clavado en las manos, creando profundos agujeros que no sangraban. Además, hablaba en un idioma desconocido. Mi abuela se acercó al joven, quien de inmediato mencionó el nombre de su hijo, un familiar que había fallecido en el desierto mientras intentaba llegar a otro país. Dijo que su hijo le enviaba saludos desde un lugar de tormento. Esta afirmación heló la sangre de todos los presentes. La temperatura en la habitación descendió abruptamente y un olor acre invadió el aire, como si algo putrefacto hubiera sido liberado. Mientras mi abuela pedía a todos que salieran de la habitación, yo preparaba unas hojas de chaca en aguardiente. El joven, que parecía poseído, se levantó del catre y comenzó a mover los brazos como un pájaro. Se lamía y luego se dejó caer de cara al suelo, golpeándose sin sufrir daño. Mi abuela comenzó a orar en un idioma antiguo mientras el joven se arrastraba con los ojos en blanco hasta sentarse. Olía a excremento. Mi abuela me pidió que lo amarrara, y aunque el joven estaba frío al tacto, lo hice rápidamente. Su cuerpo temblaba con espasmos violentos, y de su boca salía una espuma espesa y negra. Mientras la madre y la hermana del joven lloraban afuera, escuchamos un fuerte golpe en la ventana trasera, como si un animal estuviera tratando de entrar. El joven repetía, ya llegó, afirmando que algo maligno había llegado. De repente, unos pájaros rompieron el cristal de la ventana, entrando al cuarto ya muertos. El joven, con su piel blanca y venas negras, continuaba gritando que él era una fuerza oscura. Mi abuela intentaba sobarlo con hierbas, pero él se burlaba de ella, cambiando de voces y lanzando maldiciones en varios idiomas, afirmando ser familiares de mi abuela. En ese momento, un frío intenso inundó la habitación y las llamas de las velas comenzaron a parpadear de manera errática. El joven empezó a decir que había cometido actos terribles contra el hijo de mi abuela. Las veladoras del altar se apagaron, y las hojas que mi abuela utilizaba ardieron como si les hubieran lanzado un cerillo. Un busto de una figura religiosa comenzó a llorar lágrimas negras y apareció una inscripción en otro idioma. El joven gritaba insultos hacia la imagen religiosa y de repente, el busto se cayó y se rompió, revelando gusanos en su interior. Afuera, el viento soplaba con una fuerza inusual, creando un caos total. Se escuchaban los gritos del joven y eso daba más miedo. Mi abuela, desesperada, admitió que no podía hacer nada más. Le pidió a la madre del joven que lo llevara a la capilla local. Mi tío ayudó a subir al muchacho a la camioneta y se dirigieron a la iglesia. Lo que sucedió allí es apenas conocido,
pero según mi tío, el joven se soltó de la silla, subió por la pared como un animal y se arrojó de cabeza desde el campanario, terminando su vida de manera brutal. La imagen de su comportamiento, su fuerza y sus palabras sigue viva en mi memoria. El eco de sus gritos resonaba en mis oídos y la visión de su caída quedó grabada en mi mente como un recordatorio de lo que habíamos presenciado. La experiencia dejó una profunda impresión en todos. La madre del joven, devastada, nunca superó la pérdida. La comunidad entera vivió con miedo. Mi abuela, experta en sanaciones y rituales, quedó marcada por no poder salvarlo. Las historias de posesiones y fuerzas sobrenaturales se esparcieron rápidamente y muchos comenzaron a mirar nuestra casa con recelo. La casa misma parecía haber absorbido esa oscuridad y por las noches los crujidos y susurros eran frecuentes. Con el tiempo, intentamos reconstruir nuestras vidas. Mi abuela continuó ayudando a la gente, pero su brillo nunca fue el mismo. La experiencia la cambió profundamente y aunque su reputación como sanadora se mantuvo, siempre había una sombra de duda en su semblante. Yo traté de entender lo sucedido, buscando explicaciones, pero nunca encontré respuestas satisfactorias. La presencia del mal esa noche fue innegable y su impacto se sintió durante años en nuestra familia. Las noches en nuestra casa ya no eran las mismas y el miedo a lo desconocido persistía. Fortuna. Mi abuela vivió una vida llena de preguntas y misterios. Originaria de un rancho, se trasladó a una zona montañosa para trabajar cuando tenía 20 años, en los años 70. Siempre fue una mujer con dinero, aunque nadie sabía de dónde provenían sus recursos. Se casó 2 veces, pero ninguno de sus esposos, incluido mi abuelo, pudo explicar el origen de su fortuna. Al fallecer joven, dejó atrás una estela de enigmas y sucesos inexplicables que nuestra familia aún trata de desentrañar. La gente del pueblo susurraba relatos de encuentros nocturnos y tratos con seres extraños. En sus últimos días, mi abuela gritaba en su cama, afirmando que venían por ella. Describía ver hombres en carruajes negros y 2 mujeres pálidas que siempre estaban a su cabecera. Estos gritos de desesperación y miedo marcaron sus últimos momentos. Mi madre, que creció con ropa fina y cuidada por una nana, me relató que mi abuela les tenía prohibido a todos entrar en su cuarto. Incluso mi abuelo a veces dormía en la sala, expulsado del dormitorio sin una explicación clara. En las noches, mi madre escuchaba susurros incomprensibles que parecían venir de las paredes de la habitación de mi abuela. Un día, decidí preguntar a mi madre sobre el origen de la riqueza de mi abuela. Fue entonces cuando mi madre me reveló un secreto familiar. Mi abuela, cuando vivía en la región montañosa, una noche salió a caminar y se encontró con un joven montado en un caballo. El joven le habló, y mi abuela, intrigada, subió al caballo con él. Galoparon hasta la entrada de un rancho, donde el joven le hizo una oferta tentadora, una vida mejor, llena de riquezas. Mi madre también mencionó que, desde ese encuentro, mi abuela comenzó a sufrir de pesadillas que la hacían despertar gritando en medio de la noche. El joven le pidió a mi abuela que cerrara los ojos, y cuando los abrió, estaba sola en medio de un campo con el caballo, que ahora parecía feroz. Asustada, mi abuela corrió de vuelta al pueblo. Al día siguiente, su patrona falleció y tras el funeral, mi abuela fue despedida, quedándose sin lugar a donde ir. Desesperada, salió a la carretera con su maleta y nuevamente se encontró con el joven. Esta vez, él la llevó a una casa grande y hermosa, donde le prometió riquezas a cambio de algo específico, el alma de un bebé. El ambiente en la casa era opresivo y mi abuela sintió una presencia oscura que la vigilaba. Horrorizada, mi abuela salió corriendo y en su huida casi fue atropellada por un coche. El coche se salió del camino, chocando contra un árbol y un bebé que viajaba con sus padres resultó gravemente herido. 2 días después, mi abuela se enteró de que el bebé había fallecido. Se refugió en una misión, donde unas monjas la ayudaron.
Esa misma noche, el joven volvió a aparecer, asegurándole que ahora tenía todo lo que deseaba. Luego desapareció sin dejar rastro. Mi abuela nunca pudo sacudirse la sensación de que había sellado un pacto oscuro, y a menudo veía reflejos inquietantes en los espejos de la misión. 42 días después, mi abuela conoció a su primer esposo, un dueño de hacienda que falleció a los 42 días de casarse, dejándole toda su fortuna. A partir de ese momento, los negocios de mi abuela, especialmente la venta de productos agrícolas, comenzaron a prosperar de manera inexplicable. Decidió mudarse a otra ciudad, donde conoció a mi abuelo. Aunque mi abuelo no murió a los 42 días, falleció a los 42 años de edad, añadiendo otro extraño giro a la historia. Cada vez que alguien moría, la riqueza de mi abuela crecía, lo que hacía que muchos en el pueblo la miraran con recelo. La riqueza de mi abuela creció de manera continua hasta el día de su muerte. Al fallecer, todo su dinero y sus negocios se esfumaron rápidamente. La venta de productos que habían sido extremadamente lucrativos cayó en la ruina en menos de una semana. La fortuna que había mantenido a la familia en comodidad desapareció como por arte de magia, dejando a todos desconcertados. Los objetos personales de mi abuela comenzaron a mostrar signos de deterioro inexplicable, como si su fallecimiento hubiese liberado algo que mantenía atrapado. Con el paso de los años, intentamos encontrar respuestas sobre el misterio de la vida de mi abuela. Hablamos con conocidos, revisamos documentos, pero la información siempre era vaga. Los relatos sobre el joven y sus siniestras peticiones parecían más un cuento de miedo que realidad. A pesar de nuestros esfuerzos, cada pista nos llevaba a más preguntas. La figura del joven, que muchos creían era el diablo, seguía siendo un enigma perturbador en nuestra historia familiar. Al revisar los papeles de mi abuela, encontraba dibujos y símbolos que nadie podía descifrar. Aceptamos que algunas cosas en la vida de mi abuela permanecerían siempre en el misterio. La relación entre su riqueza, sus encuentros con el joven y la trágica desaparición de sus maridos era algo que no podíamos explicar. Decidimos dejar de buscar respuestas y concentrarnos en entender su legado y aprender de los relatos que dejó. Mi madre, aunque llena de preguntas, encontró una forma de aceptar que su madre había hecho lo que creyó necesario para asegurar un futuro para su familia. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, una sensación de inquietud recorría a los presentes. Hombre del pasado. Hace unas semanas fui a visitar a mi abuelo y me contó una historia inquietante que ocurrió en su juventud. Mi abuelo creció en un rancho remoto y polvoriento en una región montañosa. Era el año 1956 y mi abuelo, con tan solo 17 años, tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Una tarde, mientras buscaba conejos, fue testigo de un fenómeno aterrador que lo llevó a conocer a un joven cuya historia y destino lo dejaron marcado. Esa tarde, el cielo se había teñido de un color rojizo inusual y una extraña quietud se había apoderado del lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi abuelo me contó que su abuela, quien lo crió, era muy estricta. Le había advertido que no podría regresar a casa sin conejos para comer. Determinado, mi abuelo permaneció en el campo hasta que cayó la noche, buscando entre los matorrales. Fue entonces cuando vio un resplandor azul y blanco cayendo del cielo a lo lejos. Intrigado, corrió hacia el lugar de la caída y encontró a un muchacho tirado en la tierra, flaco y cubierto de lodo. El joven estaba helado, pero mi abuelo decidió ayudarlo. Mientras lo examinaba, notó que el muchacho tenía extrañas marcas en la piel, como si hubiera sido quemado con algún tipo de ácido. Al querer llevar al joven a casa de su abuela, por miedo a su reacción, mi abuelo le dio unas tunas que había recogido para que comiera. El muchacho despertó sobresaltado, preguntando dónde estaba. Era moreno, con ojos color miel, y afirmó que estaba caminando a su casa cuando vio algo extraño en el cielo y, de repente, apareció en ese lugar. Desorientado y asustado,
El joven lloraba y decía que quería regresar a su hogar, un rancho llamado La Calandria, aunque no recordaba en qué municipio estaba. Sus ropas estaban desgarradas y olían a humo, como si hubiera pasado por un incendio. Mi abuelo, harto del maltrato de su abuela, vio en esta situación una oportunidad para escapar. Decidió no regresar a su casa y se fue con el joven a otro rancho a unas 2 horas de distancia. Encontraron ropa vieja en un basurero y comenzaron a trabajar como ayudantes de albañiles en la carretera. A lo largo del tiempo, el joven mencionó que quería irse a la ciudad, así que sus caminos se separaron. Eventualmente, años más tarde, mi abuelo se estableció en una ciudad costera, donde conoció a su esposa y formó una familia. Mi abuelo nunca pudo olvidar las palabras crípticas del joven sobre luces que devoran almas. Un día, mientras caminaba a su casa, mi abuelo se reencontró con aquel joven, aunque ya no era tan joven. Se abrazaron y mi abuelo lo invitó a su casa. El joven, que nunca se casó, le contó que había trabajado en un barco y que seguía sin recordar de dónde venía exactamente. Fue entonces cuando el joven le reveló a mi abuelo detalles sorprendentes de su historia. Afirmó que venía del año 1914 y que, mientras caminaba hacia su casa después de una junta ejidal, vio un objeto en el cielo, parecido a un gran plato. Sintió un dolor agudo en la cabeza y luego apareció en medio de la nada. Al escuchar esto, mi abuelo sintió un escalofrío, pues recordó que en el lugar donde encontró al joven, la tierra siempre estaba quemada y estéril. El joven, ahora un hombre adulto, se sorprendía con las innovaciones tecnológicas que habían ocurrido durante su ausencia, la electricidad, las radios y las televisiones. A pesar de la diferencia de tiempo y las circunstancias inusuales de su encuentro, se convirtieron en compañeros cercanos. El hombre siempre vivió con una melancolía persistente, añorando su tiempo y su hogar perdido. Sus ojos siempre tenían una mirada distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. A lo largo de los años, mi abuelo y el hombre mantuvieron una relación cercana. Compartieron muchas experiencias y momentos juntos. Un día, el hombre desapareció sin dejar rastro. Mi abuelo, junto con otros, lo buscaron por toda la ciudad costera, pero fue como si la tierra se lo hubiera tragado. La desaparición fue un golpe duro para mi abuelo, quien nunca logró entender completamente lo que había sucedido. Lo más inquietante fue que, la noche antes de desaparecer, el hombre había mencionado haber visto nuevamente las luces en el cielo, las mismas que había visto la primera vez. La comunidad se unió en la búsqueda, pero todas sus pistas fueron en vano. Cada rincón de la ciudad costera fue revisado, pero no hubo señal del hombre. La historia del joven que apareció de la nada y luego desapareció dejó a todos con más preguntas que respuestas. Mi abuelo, con el paso del tiempo, intentó seguir adelante, pero el misterio de su amigo siempre estuvo presente en su mente. En las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte, mi abuelo decía escuchar el susurro del nombre del hombre perdido. Con el tiempo, mi abuelo aceptó que algunas cosas no tienen explicación. La historia del joven de la Calandria, quien vino de 1914 y desapareció misteriosamente, se convirtió en una leyenda personal. Aunque la búsqueda no rindió frutos, la relación que compartieron y las experiencias vividas fueron un testimonio de lo desconocido. Mi abuelo siempre recordó la última conversación con el hombre, donde mencionó haber visto figuras caminantes alrededor de su hogar antes de desaparecer. Al escuchar esta historia, siento asombro y tristeza. La experiencia de mi abuelo y su amigo demuestra que las maravillas y los misterios pueden surgir sin previo aviso. A pesar de la desaparición del hombre, su historia sigue viva en los relatos de mi abuelo, recordándonos que hay cosas que desafían la lógica y que las relaciones y la curiosidad pueden surgir inesperadamente. El misterio del joven perdido en el tiempo es parte de la memoria de nuestra familia. Y cada vez que miro al cielo nocturno, me pregunto si las luces que él vio alguna vez volverán a aparecer.
Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.